Y bueno, amigos, es un poco tarde, por eso me van a escuchar hablando un poquito más bajito de lo normal, porque no quería dejar pasar la oportunidad de grabar este video debido a varias cosas que me he encontrado y quería hacerlo, pero ya estaba totalmente ansioso por hacerlo porque me vuelve loco pensar cómo estamos repitiendo la historia de alguna manera de lo que se vivió con Ansu Fati, aunque con ciertas diferencias, por supuesto, con el tema de Lamine Yamal. Por eso les he traído este video y no me ha importado la hora en la que lo estoy grabando porque sé que va a quedar bastante bien y yo les voy a pedir una sola cosita y es que me perdonen esta voz tan bajita y lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Voy a tratar, por supuesto, entonces de no hablar tanto para no asquearlos, pero es que definitivamente es demasiado loco. Me gustaría empezar con algo de nuestro amigo José Álvarez Cracks que me pareció de locos. Y además tengo la sensación de que ya lo hemos escuchado antes. Vamos a darle play porque es de locos. Estáis hablando de la comparación y para mí hay algo muy importante, Josep, y es que Vinicius y Mbappé dependen mucho de su físico. Es decir, Mbappé no es el mismo de hace 2 años por su punta de velocidad y es algo que reconocen todos. Mbappé no es el mismo de hace 2 años, era mejor hace 2 años porque ha perdido la punta. Y Lamine depende de esto, del pie, del pie y del balón. Porque esté mayor Mbappé. Él tiene la misma velocidad, muy parecida. Yo no lo veo físicamente igual, Yo no lo veo físicamente igual. La posición en la que juega, que no está mayor Mbappé la velocidad, pero no se ve igual. No, pero que es verdad que ese tipo de jugadores, Josep, conforme pasan los años, bajan por el tema físico, porque pierden velocidad. Es que me parece increíble, me parece todavía que estoy escuchando lo que pasó con Cristiano en su momento. Es que es de locos. Recuerden que en su momento se dijo, cuando Cristiano llega al Real Madrid con 24 años, que era indetenible. Cristiano era indetenible porque tenía 24 años y era un de los mejores regateadores, si no el mejor del mundo en esa actualidad. Era absurdo lo que hacía Cristiano con esa edad saliendo del Manchester United y me parece que estoy escuchando todavía eso de que no, cuando deje de no sé qué va a hacer el ridículo, que no, es absolutamente de locos. Pero bueno, es que como les digo, esta gente vive de esto, se alimenta de esto, de generar esa falta de expectativa. Y ellos nos están diciendo que cuando por lo menos Vinicius, voy a hablar por Vinicius porque lo de Mbappé sí es un caso aparte, deje de ser tan rápido, esto va a ser un drama prácticamente, y lo he escuchado, no es la primera vez que lo escucho, que es lo más curioso de todo esto, y llama la atención también que me recuerda también mucho a Cristiano, a Vinicius al principio, no va a saber definir, no va a saber definir, y cada vez que le dicen algo a Vinicius que lo va a matar, que no va a poder, termina sobreponiéndose. Es absolutamente de locos y absurdo. Vamos a continuar, en este caso vamos a escuchar a Enric Masip hablando un poquito sobre este tema, que es el que ha, de alguna manera, esta es la entrevista que ha desatado la polémica o el tema este de Mbappé versus Lamine Yamal y Vinicius. Vamos a darle play. ¿Lamine Yamal es para ti el mejor del mundo en este momento? Yo diría que ahora mismo es el jugador más decisivo, sí. A ver, hablar de un chico de 17 años como el mejor del mundo yo creo que no es bueno para él, ¿vale? Para nosotros sí, o sea, nosotros pensar que tenemos el mejor del mundo creo que es bonito, y más un año que para nosotros ha sido, no te diré como una lotería, pero claro, el año donde Mbappé decide ir al Madrid, que era como la guinda que le faltaba a un equipo campeón. Claro, a ti te aparece un chico con 16 años que gana la Eurocopa, que se convierte en un fenómeno mundial en muy poco tiempo, y que de golpe te plantas en una liga que empieza, que es la liga de Mbappé, ¿no? Es la liga de Mbappé, porque es así, aunque Vinicius pueda ser un grande igual que él, pero la liga de Mbappé, y aparece un chico de 17 años que bueno, pues que empieza a jugar de manera alegre, que desborda. Bueno, es un jugador diferente. O sea, tú lo que ves Vinicius, creo que lo puede hacer Vinicius, lo puede hacer Mbappé. O sea, jugadores con esa velocidad, esa calidad. Lo que hace Lamine, en mi opinión, es algo que le veías a Messi, que veías algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser el mejor del mundo, o en estos momentos podría considerar, sí, pero creo que es bueno que mantengamos también la calma desde el punto de vista... Es inevitable, se lo compara con Messi, ¿eh? El nuevo Messi. Y va a ser así porque el chico tampoco no deja indiferente. O sea, no es que pasen partidos, es que cada partido te hace algo que realmente te deja con la boca abierta. Pagarías una entrada por ver eso. Eso es un privilegio para la Liga y para el Barça, evidentemente. Tremendo tener un jugador. ¿Se pudo ir? O sea, el presidente nunca... ¿Hubo riesgo? ¿Algún riesgo en verano? ¿Hubo riesgo de que pudiese marcharse Lamine Yamal? No. ¿Alguien lo quiso? Bueno, el presidente dijo que tuvo una oferta de 250 millones que rechazó y que, bueno, no se lo planteó nunca. ¿De dónde era?
¿Inglaterra o Francia? Francia. Pero bueno, yo creo que el Sustituto perfecto. ¿Eh? Se va Mbappé, fichas a Lamine Yamal, ¿no? Bueno, cuando tienes dinero, o tienes manera de pagarlo, pues puedes aspirar a intentar fichar todo. Es que chicos, les digo totalmente en serio, es de locos y demoledor. Salen con el tema de que la liga de Lamine Yamal, que iba a ser la liga de Kylian Mbappé y está haciendo la liga de Lamine Yamal. Es absolutamente de locos y aberrante. Y esto no sé si se va a entender, las ganas que tienen de reventarle la carrera a este pobre muchacho. Porque, a ver, si nos detenemos a pensar un momentico, con cualquier futbolista que compares con Messi o en su defecto con Cristiano Ronaldo, le vas a estar haciendo muchísimo daño. Este chico ya se ha visto en algunos comentarios de redes sociales y cosas similares que se le está subiendo un poquito aquello a la cabeza, y que le estén comparando con Messi me parece de locos. Además de que si repasas los datos, si es la liga de Lamine Yamal quien tiene peores datos que Vinicius, creo que tiene 2 goles más Vinicius que Yamal, no lo tengo muy claro, y que la diferencia entre su equipo y el de Vinicius está siendo de tan solo 3 puntos. Bueno, sí son 6, pero pueden llegar a ser 3 fácilmente ahorita en enero si se mantiene esta distancia. Es que es de loco, les digo, lo que tiene esta gente en la cabeza, para mí es que me vuelve loco, Tengo unas ganas de, no sé, de conseguirme la lotería, hacerme millonario, conseguir mucho dinero y mandar a hacer un experimento para ver qué clase de mierda, y perdónenme la expresión, que tiene esta gente en la cabeza. Pero bueno, al final nosotros estamos aquí para reírnos. También es cierto que Lamine Yamal me parece un jugador de talla mundial, o al menos va en camino de serlo, pero es que lo que le están haciendo, antes lo intentaban comparar, ahora es que lo colocan por encima de un futbolista. Dice que lo que hace Lamine Yamal no lo puede hacer ni Vinicius ni Mbappé. Bueno, de momento hay uno de ellos que ha marcado en 2 finales de Champions y ha ganado 2 Champions, y el otro, bueno, ya acumula un par de humillaciones. Vamos a cerrar con esto de nuestro amigo Llorón Carrasco, que me pareció también muy en la línea de lo de Masip. Es vergonzoso. Fíjate, y en segundo, a ver, la liga de Mbappé, el orden individual. Siempre tenemos que apelar al colectivo, porque es la fuerza del Barça, por ejemplo, la que ha irrumpido y es la que está llevando por delante de momento en la tabla clasificatoria. Era la liga de Mbappé. Vinicius se ha puesto por encima de Mbappé de momento, porque Mbappé no se ha impuesto. Bueno, ¿vale? Y lo dice alguien que defiende a Mbappé de momento. Sí, va bien, Lobo. Así es. No, muy bien, no. Vas bien, Lobo. Y Lamine, ¿Cómo acaba? Y Lamine no tiene nada que ver ni con Vinicius ni con Mbappé. Lamine no puedes catalogarlo. La gran virtud que tiene Lamine es que no lo podemos catalogar. ¿Por qué? Sin en cambio, Vinicius sé que me va a telegrafiar siempre. Me va a telegrafiar. Y cuando sale un Kyle Walker, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene las variantes. Pero oye, que soy defensor de Vinicius. Edu, escucha. Escucha, bueno, Alfredo, quien queráis. Sinceramente. Perdón por rebatirte. Perdón, vale, sí, pero espérate que acabe la exposición. Acabo, Edu, acabo la exposición y me dicen lo que quieras. Espérate. Vale. A ver. Eso, de momento, es así. Y si tengo que contestar, los 5 entrenadores de las mejores ligas, de los mejores equipos, cogerían a Lamine. Para mí. ¿Sabes por qué? Es que es sencillamente de locos. O sea, como te digo, que venga Lobo Carrasco a decir que los 5 mejores entrenadores del mundo preferirían tomar para, supongamos, una final de la Champions a un futbolista como Vinicius, probado, ya con todo el bagaje que tiene, antes de que Lamine Yamal, a Lamine Yamal antes que Vinicius, nos habla del nivel que hay. Es que me parece sencillamente ridículo. Encima dice una mentira, que Vinicius nunca pudo con Kyle Walker. Creo que es uno de los duelos más igualados de los últimos tiempos en cuanto a delantero defensor. Kyle Walker es una auténtica máquina, y derribarle de alguna manera, entre comillas, no es sencillo, y Vinicius lo ha logrado. Es que me parece sencillamente ridículo, pero bueno, como les digo, muy en la línea de lo que es esta gentuza. No voy a decir que me alegra, porque siento hasta cierta cosita con Lamine Yamal, porque creo que es más el daño que le hacen lo que le aportan realmente. De todos modos, bueno, aquí voy a dejar este video. Sí me encantaría saber sus opiniones de la
absoluta cantidad de barbaridades que hemos escuchado en este video. Y mira que llevamos unos cuantos, pero es que esta gente no se detiene, no se cansa y probablemente lo van a seguir haciendo. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.